Hola, ¿qué tal? Este es nuestro video número 11 y el tema de este video es Introducción a la derivada. El concepto de derivada tiene su origen en dos problemas fundamentales. El primero es el análisis de la pendiente de una recta que pasa por un punto y el segundo es el análisis del movimiento. Estos dos análisis matemáticos los estudiaremos a continuación. Para ver este tema necesitamos recordar algunos conceptos de semestres pasados. Por ejemplo, tenemos que recordar lo que es una pendiente. La pendiente se vio durante su tercer semestre y recuerden que la pendiente es la inclinación de una línea recta. Inclinación de una línea recta. Eso se vio durante el tercer semestre, que fue la inclinación de una línea recta. Y recuerden que como símbolo tiene la letra M. Y su fórmula era Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Sí? Esa es la fórmula de la pendiente. Obviamente para poder aplicarla necesitábamos conocer al menos dos puntos de una línea recta. ¿Para qué? Para aquí teníamos el X1, el Y1, aquí el X2 y el Y2, que corresponden a los elementos de las coordenadas que teníamos. Otro concepto que hay que recordar es el de una recta tangente. Voy a poner aquí recta tangente. La recta tangente se vio durante el segundo semestre cuando estaban viendo líneas sobre la circunferencia. Estaban viendo lo que era el radio, lo que era el perímetro, lo que era el diámetro, lo que era la cuerda y por ahí venía la recta tangente. Y si ustedes recuerdan, pues estaba la línea curva y la recta tangente era una recta que pasaba por fuera tocando uno de sus puntos. La voy a poner aquí en color rosa. ¿Sí? Y esa recta que toca la línea curva en una de sus coordenadas se le conoce como recta tangente. Entonces hay que recordar esto para poder entender la explicación de lo que es la derivada. Muy bien, vamos a dar comienzo ahora sí. Dibujamos un plano cartesiano. Este plano cartesiano no le vamos a poner medidas, ¿sí? Solamente vamos a dibujar el cuadrante 1 sin medidas, todo lo vamos a trabajar con simbología, porque aquí vamos a entender de dónde y cómo sale la fórmula para calcular derivadas. Esta es la explicación teórica o gráfica de lo que es la derivada. ¿Okay? Entonces, empezamos. Voy a dibujar una línea curva sobre este plano cartesiano. Como les decía, esta línea pues va a representar una función y nosotros queremos calcular la pendiente, ¿sí? El objetivo aquí es encontrar la pendiente de esta función, pero pues sabemos que las líneas curvas están formadas pues por ecuaciones cuadráticas, ecuaciones cúbicas, exponenciales, logarítmicas. Entonces no podemos saber cuál es la pendiente de toda la gráfica, porque en cada punto de la gráfica tiene diferente pendiente. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar una fórmula que me calcule la pendiente en cualquier punto sobre esa línea curva. ¿Okay? Para eso vamos a recurrir primero a encontrar la pendiente de una línea recta. ¿Cómo? Pues tú vas a poner primero aquí dos puntos. Ponemos dos puntos y los vamos a unir. Y vamos a calcular la pendiente de esa línea que está en color rosa y ya de ahí nos vamos a llevar ese procedimiento a la línea curva. Pero primero empezamos con una línea recta porque eso es lo que nosotros conocemos. Sabemos cómo calcular la pendiente de una línea recta, pero no de una curva. Entonces vamos a
nombrar a este punto, el punto número 1, al nombrarlo me refiero a que vamos a sacar su coordenada. Aquí vamos a tener un valor X y acá vamos a tener un valor f de X. Recuerda que el eje Y pues también se representa con el f de X. Esa es la simbología que vamos a usar. Muy bien, ahora vamos con la segunda coordenada. La segunda coordenada es esta. Y aquí también vamos a necesitar sus valores, el valor X y el valor Y. Pero aquí hay un detalle. No le podemos nombrar valor X a este porque ya se lo nombramos a este. ¿Ok? Si yo le pongo aquí, no puedo decir que estos dos puntos son iguales porque uno es más grande que el otro. Entonces, lo que se utiliza aquí es un valor delta. Un valor delta. El valor delta es un incremento en la variable X. ¿Sí? Esa distancia que ha incrementado el valor X hasta aquí se le conoce como valor delta. Entonces, este punto de acá, aquí, vamos a tener el valor X más delta X. ¿Sí? Lo que vale X más lo que valga delta es lo que va a valer la segunda coordenada. Y aquí, pues todo va a estar en función también de X, pero en este caso de X con el valor delta. Aquí vienen los dos valores juntos y aquí solamente es en función de lo que valga X. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestras dos coordenadas. La coordenada 1, o sea, esta sería el punto número 1. Tenemos el valor X, f de X. Y cerramos paréntesis. El punto número 2, que va a ser este que está acá en la parte superior, es el valor X más delta X, f de X más delta X. Cerramos y cerramos. Y ahí tenemos nuestra segunda coordenada. Queremos calcular la pendiente de esta línea rosa. Esta línea rosa pasa por estos dos puntos. Entonces sí podemos calcular su pendiente con esta fórmula. La fórmula que les di al principio. ¿Ok? Voy a borrar un poquito aquí. Y empezamos. Entonces, tenemos como fórmula de la pendiente Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. El Y2, aquí tenemos el X1, Y1. Aquí tenemos el X2, todo esto es el X2 y todo esto es el Y2. Entonces vamos a sustituir el Y2. El Y2 es esto. F de X más delta X. Cerramos. Y dice la fórmula menos. Pues le pongo ahí menos. Y dice Y1. Y1 es este valor, el F de X. Entonces aquí vamos a poner menos F de X. Entre, ahora la parte de abajo. En la parte de abajo tengo el X2. El X2 es este. X más delta X. Y luego la fórmula nos dice menos. Pues pongo aquí el signo de menos. Y le voy a restar X1. X1 es X. Es X. Muy bien, entonces ya que hicimos esto, podemos observar que aquí abajo, en la parte de abajo tengo X menos X, hay que eliminarlas. Esta se elimina con esta porque X menos X es igual a 0, entonces en la parte de abajo solamente nos va a quedar delta X y en la parte de arriba F de X más delta X menos F de X. Muy bien, entonces la pendiente de la línea recta queda como F de X más delta X menos F de X sobre delta X. F de X más delta X menos F de X sobre delta X. Te vuelvo a recordar que esto es la pendiente de una línea recta, que en este caso es la línea rosa. La línea rosa tiene como pendiente F de X más delta X menos F de X entre delta X. Muy bien, ahora sí, nos vamos a ir a la pendiente de una línea curva. ¿Sí? Ahora sí nos vamos a la línea azul, esta que está aquí curveadita, que está
tocando los dos puntos de la línea rosa. Ok, para esto, pues yo voy a utilizar unos taponcitos. Este taponcito, el taponcito azul, va a ser el punto número 1. Y el taponcito rosa, va a ser nuestro punto número 2. ¿Ok? Ahora, si yo quiero nada más la pendiente de la línea azul. Si yo tengo estos dos puntos así separados, pues no es la pendiente de la línea azul, es la pendiente de la línea recta rosa. Fíjate lo que vamos a hacer. Voy a acercar el punto rosa. Imagínate que este punto lo desplazo aquí. ¿Sí? Ahí seguimos siendo con la línea rosa. Y yo voy a desplazar este punto un poquito más para acá, hacia el lado derecho, para que estas dos coordenadas queden más cercas. Al quedar más cercas ya casi estamos sobre la línea curva nada más. ¿Sí? Imagina, esta línea rosa se desplazaría. ¿Y qué está pasando con el valor delta si yo estoy recorriendo esos dos puntos acercándose uno a otro? ¿Qué pasa con el valor delta si los dos puntos yo los estoy acercando y acercando y acercando cada vez más? ¿Qué está pasando con el valor delta? Lo que está pasando con delta es que se está reduciendo. Su valor se está disminuyendo. A lo mejor aquí delta valía 3. Si yo recorro el punto 2 para acá, ahora delta va a valer 1.5. Y si yo lo recorro un poco más, entonces delta ya no va a estar tan grande, delta ya va a valer 1, por ejemplo. ¿Qué va a pasar cuando las dos coordenadas nos queden una encima de la otra? ¿Sí? Aquí ya estoy poniendo las dos coordenadas juntas. ¿Qué pasa con delta? Delta desaparece. Cuando los dos valores se aproximan y queda uno sobre el otro, ya no tengo dos coordenadas, ya tengo una sola coordenada, porque ambos puntos ya están obteniendo el mismo valor. Por lo tanto, ya no son dos puntos, es un solo punto. Y ahí es cuando ya estamos en la pendiente de la línea curva, cuando las dos coordenadas queda una encima de la otra. Y el valor delta, aquí es importante que escuchen esto, el valor delta se aproxima cada vez más a 0, ¿sí? El valor delta se aproxima a 0. Cuando yo les digo la palabra aproxima, que el valor delta se está aproximando a 0, esto nos remonta al tema que estábamos viendo las semanas pasadas, que se llama límites. ¿Sí? Cuando tú un valor de la variable lo estás aproximando a un número real, se convierte en un límite. Y aquí queremos que delta X se aproxime a 0. ¿Para qué? Para estar analizando ya la pendiente de la curva y no de la línea recta. Vuelvo a repetir, cuando los dos puntos queda uno encima del otro, ya estamos hablando de la pendiente de la línea curva, ya no de la línea recta. Y al tener la pendiente de la línea curva, el valor delta se va a ir aproximando a 0, ¿sí? Y esto va a hacer que encontremos la pendiente de la línea curva. Entonces, lo único que tenemos que hacer a esta fórmula es agregarle el símbolo de límite. Límite cuando delta X valga 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Y al momento de hacer esto, de agregarle, nada más agregarle esto, límite cuando delta se aproxime a 0, ya estamos hablando de la pendiente de la línea curva. ¿Por qué? Porque el valor delta se está aproximando a 0 y cuando el valor delta valga 0 ya no estamos hablando de dos puntos, ya estamos hablando de un solo punto sobre la línea curva y ya con eso podríamos encontrar la pendiente de esa línea curva. ¿Ok, chicos? Esto fue la introducción a la derivada. Con esta fórmula que tenemos aquí, pendiente de una línea curva, con esto vamos a estar calculando los ejercicios de introducción a la derivada, ¿sí? Es decir, su siguiente problemario sería resuelto con esta fórmula.